la asambleísta Fabiola San Martín. Buenas noches, señora presidenta, compañeros asambleístas. Gracias por concederme el uso de la palabra. En esta sesión importante en la que tratamos el informe para primer debate de la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024, donde el pueblo se expresó en las urnas y es nuestra responsabilidad como legisladores respetar la voluntad popular. La consulta y referéndum, según el gobierno nacional, tenía como objetivo principal la lucha contra la inseguridad y la delincuencia. Se aprobaron solo las preguntas que tenían relación con esta problemática, rechazando rotundamente el trabajo por horas y el arbitraje internacional. El proyecto unifica en un solo texto los 5 proyectos remitidos por el Ejecutivo con los cambios en el COIP y con las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio. Que dicho sea de paso, ya aprobamos algunas reformas a esta norma semanas atrás y que todavía no sabemos si se está aplicando o qué resultados ha traído el país. Las 4 propuestas legales remitidas por el Ejecutivo que reforman el COIP versan sobre el incremento de penas en delitos considerados graves como el terrorismo de 10 a 13 años por 19 a 22 años. Pero también hay que tener mucho ojo con las luchas sociales, puesto que a quienes salen a las calles a reclamar por las medidas económicas y defienden sus derechos, también se los cataloga como terroristas, cuando los verdaderos terroristas son quienes están detrás de los grupos de delincuencia organizada. Además, se incrementan las penas en delitos como el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, la delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, lavado de activos, actividades mineras ilegales, entre otras. Conjuntamente se propone que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de sus penas dentro de los centros de rehabilitación social en determinados delitos como asesinato, femicidio, sicariato, robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cohecho, concusión, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, sobreprecios en contratación pública, actos de corrupción en el sector privado, lavado de activos, delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta y gran escala, la producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo y su financiación, delincuencia organizada, graves violaciones a los derechos humanos, entre otros. Y es precisamente esto lo que nos reclama la ciudadanía, que cuando se da un caso de los antes mencionados, los delincuentes cumplan la totalidad de la pena en la cárcel, porque en contubernio con jueces y fiscales ni siquiera llenan los requisitos para acogerse al régimen semiabierto. Ya están en las calles nuevamente cometiendo delitos. Recuerden lo que ha pasado con miembros de los grupos de delincuencia organizada, que se acogían a estos procesos, algunos por buena conducta. El fondo del problema no es este, sino el sistema de rehabilitación social del país, respetando la voluntad popular. Apoyamos el incremento de penas en todos los delitos mencionados, pero cuando alguien que cumpla su sentencia salga, ya cometerá otros delitos más graves, porque las cárceles del país son las verdaderas escuelas del delito, en donde hasta hace poco los presos salían a robar o matar y regresaban como dueños de casa a sus celdas. Esto es lo que debe cambiar, que se dé un verdadero proceso de rehabilitación, que los reos no tengan comunicación con el exterior, que ya no hayan piscinas, animales, celdas VIP, discotecas y hasta la producción musical al interior de la cárcel. Igualmente, lo que pasó hoy, por ejemplo, cuando uno de los líderes de una banda delictiva huyó mientras era trasladado a una casa de salud. ¿Se dan cuenta, legisladores, que ni siquiera eso garantiza el sistema penitenciario del país?
No hay protocolos ni las debidas seguridades. Por ello es urgente que se intervenga en las cárceles. Sí, las reformas al COI fueron apoyadas por la mayoría de ecuatorianos, pero también es deber del Estado garantizar la política social. Esto apenas es un paso de los muchos que tiene que dar el Ejecutivo, con la dotación de servicios básicos, salud, educación, vivienda, infraestructura en los sectores populares, que son caldo de cultivo de los grupos delictivos y con recursos provenientes del narcotráfico o de estas actividades ilícitas. Se trata de cubrir estas necesidades. Últimamente se ha dado un cruce entre el Ejecutivo y el Legislativo, como en los años anteriores. Sin embargo, esta asamblea respetará la voluntad popular del 21 de abril y dotará de las herramientas que tanto reclama el gobierno para que puedan garantizar la seguridad ciudadana. Ya incrementaron el IVA, ahora incrementarán las penas y ojalá que ya no se incrementen las muertes violentas. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el legislador